Amén. Te invito a que abras tu Biblia, ¿sí? En Mateo 5 al 8, y después vamos a abrir nuestras Biblias también en 1 de Timoteo 2, 8, ¿sí? Son dos versículos diferentes, pero prácticamente que hablan de lo mismo, ¿sí? Y por eso los elegí como mis versículos de cabecera a estos dos, ¿sí? Y hoy te quiero hablar sobre la necesidad de orar, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos esa afinación, ¿no? De saber cómo tenemos que orar, cómo orar verdaderamente, cómo decir, bueno, sí, Dios me va a escuchar, Dios me va a escuchar, a veces preguntamos, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser una oración eficaz? ¿Cómo puede ser una oración que de verdad me va a oír Dios, ¿sí? Y cómo Dios, también Jesús, sí le enseña a sus discípulos a orar, y cómo poder orar, ¿ven? Cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Y para qué sirve la oración? ¿Sí? Sabemos que en Tesalonicenses nos dice que nosotros tenemos que orar sin cesar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener y entender y comprender que tenemos que tener una mentalidad de oración cotidiana y diaria, ¿sí? Una relación viva con nuestro Dios, ¿sí? Porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios que te va a contestar, Él es un Dios que verdaderamente se quiere involucrar en tu vida, pero simplemente vos lo tenés que dejar involucrarse en tu vida. Y todo esto, ¿sí? Lo podemos ver en su palabra. Amén. Así que vamos a leer primero Mateo 6 al 8. Dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a leer 1 de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pido para que tú, Señor, te muevas con poder, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos. Señor, danos entendimiento sobre cómo orar, Señor, sobre cómo podemos establecer tu reino en medio de nosotros, cómo podemos, Señor, tener una relación viva contigo, Señor Jesús. Abre nuestros ojos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. ¿Sí? Bien, la traducción Dios habla hoy, ¿sí? Nos dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio, ¿sí? Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan, ¿sí? Te quiero hablar como primer punto, ¿sí? Sobre la oración. En nuestro texto, ¿sí? Jesús nos está animando, ¿sí? Nos está animando a que nosotros oremos, pero de una manera muy específica, ¿sí? De una manera muy específica, donde nos está diciendo que tenemos que tener un tiempo con Él, ¿sí? Nos está diciendo, cerrá tu puerta, anda a tu cuarto, cerrá tu puerta y encontrate conmigo. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Te está diciendo, necesitas apartar un tiempo de tu vida, apartar un momento de tu vida para encontrarte con Dios, ¿sí? Porque a veces vos pensás que simplemente orás y bueno, sí, Señor, mira, necesito esto, necesito lo otro, Señor, necesito acá, necesito allá, necesito plata, necesito... No es así, ¿sí? Sino que necesitas un tiempo para encontrarte con Dios, ¿sí? Por eso Él está diciendo que vayas, ¿sí? Entra a tu pieza, en tu cuarto, en un lugar, ¿sí? Donde no te molesten, donde te olvides por un momento de absolutamente todo y puedas concentrarte en hablar con tu Padre que está en los cielos, ¿sí? Esto no quiere decir, ¿sí?, que está mal si vos orás en momentos, ¿sí?,
donde estás en alguna actividad, porque también tenemos lo que dicen Tesalonicenses, ¿sí? Que tenemos que estar orando sin cesar. Entonces hay una necesidad de estar en una comunión con Dios, ¿sí? Y de hecho lo podemos ver en Nehemías, ¿sí? En Nehemías 2:4 dice así: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, ¿sí? Nehemías había escuchado que su pueblo estaba completamente destruido, que los muros de donde él vivió, ¿sí? De Israel, estaban completamente destruidos, que las puertas estaban prendidas fuego. Entonces él estaba completamente triste y el rey le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Porque Nehemías era el copero del rey, ¿sí? Fíjense el lugar y la posición en donde estaba este profeta. Estaba al lado del rey, ¿sí? Siendo el copero del rey. Y le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? Que estás triste, ¿qué te pasa que te veo que estás mal? Entonces ahí es cuando Nehemías le pide a Dios fuerza, ¿sí? Él ora a Dios delante del rey, ¿sí? Un rey pagano. De hecho el rey se llamaba Artajerjes, ¿sí? Imagínate la película de 300, bueno, por ahí anda, ¿sí? El rey Artajerjes está en la Biblia, ¿sí? Es bíblico. Así que este rey le pregunta a Nehemías, le dice: ¿pero qué te pasa, Nehemías? Si vos nunca estuviste triste, si vos siempre estabas alegre de la posición que tenés, estabas alegre de estar delante mío, ¿sí? Sirviéndome mis bebidas. Y entonces ahí es cuando Nehemías dice: ora, ¿sí? De hecho él se pone en ayuno y en oración, y en ese momento ora de nuevo a Dios y habla con el rey y le dice: rey, yo necesito ir a la ciudad de mis padres, porque donde están todos destruidos, están pasando un mal momento. Yo necesito ir a ayudarlos, ¿sí? Pero a lo que vamos es que como él ora delante de este rey, ¿sí? Y al instante se le vienen esas palabras con facilidad, ¿sí? Y él empieza con fluidez. Y de hecho dice la palabra de Dios que Dios le da favor, ¿sí? Delante de los ojos del rey. Y él se va, y Nehemías es el que reconstruyó los muros de Israel, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Porque así como Nehemías, ¿sí? Fue y anduvo, nosotros también tenemos y necesitamos un tiempo de oración. Necesitamos una intimidad con Dios, ¿sí? Un tiempo donde nosotros veamos que es necesario, ¿sí? Tener una relación con Dios y un vínculo con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Hay situaciones difíciles, ¿sí? En nuestra vida que vamos a necesitar estar más cerca de Dios, ¿sí? Mirá la situación que estaba pasando Jesús, ¿sí? Cristo Jesús estaba pasando una situación muy difícil. En Marcos 14, 34 y 35 dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Pero la realidad, ¿sí? Es que Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a venir, ¿sí? Y era necesario que pase, si no ninguno de nosotros podríamos hoy, ¿sí? Poder ser salvos gracias al sacrificio que Él hizo, ¿sí? Pero bueno, Él sabía, ¿sí? La fuerza y el poder que había en la oración. Por eso Él se apartó de sus discípulos, se apartó de los apóstoles y se fue un poco más allá. Se dice la palabra de Dios, yéndose un poco más adelante, ¿sí? Se fue más adelante, donde él podía estar solo, donde nadie le iba a hablar, donde nadie le iba a molestar, ¿sí? Si bien estaban en el bosque, no estaban en un cuarto, no estaban en una habitación, ¿sí? Él fue más adelante y ahí pudo encontrarse con Dios, ¿sí? Y pudo tener esa charla, ¿sí? con su Padre Celestial. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, buscando la oportunidad, el momento y el lugar, ¿sí? De poder estar tranquilos, de poder buscar un lugar donde nadie te molesta, donde nadie va a interrumpir esa oración que vos podés hacer con Dios libremente, ¿sí? Muchas veces tenés chicos, tenés niños, ¿sí? Y a veces vienen e interrumpen tu oración, no tenés tiempo porque siempre están pidiéndote algo, ¿sí? Pero acuérdate que en algún momento ellos van a ir al colegio. De hecho, bueno, ahora estamos en vacaciones, pero si no van al colegio, en algún momento tal vez puedan dormir una siesta, ¿sí? Y bueno, si ahora si te dormís la siesta, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero lo ideal sería que busques un momento donde ellos no te molesten, ¿sí?
Y esa oportunidad, tenerla para aprovechar y vos entablar una relación con Dios y poder orar y clamar a Dios, ¿sí? Y tener esa relación viva que es tan necesaria para nuestra vida. Amén. Ahora, como segundo, vemos que la palabra de Dios nos dice que no seamos repetitivos, que no estemos diciendo una y otra y otra y otra vez lo mismo, ¿sí? Que no estemos buscándole la vuelta, o como quien dice, el pelo al gato, ¿sí? La quinta pata al gato, porque la realidad es que Dios sabe lo que nosotros necesitamos verdaderamente, ¿sí? Hay un versículo donde dice que si nosotros pedimos acorde a la voluntad de Dios, nos será dado, ¿sí? Y Jesús dice, ¿qué padre, ¿sí? ¿Qué padre le daría, ¿sí? una serpiente o un alacrán a su hijo en vez de un pescado o de un pan, ¿sí? Y ahí estamos viendo que Él dice, si nosotros, ¿sí? si las personas siendo malas dan cosas buenas, ¿cuánto más Dios? ¿Cuántas cosas mejores nos va a dar Dios? ¿Sí? Y qué mejor que su Espíritu Santo si vos lo pedís y vos empezás a buscar de Él, ¿sí? Y vas a sentir ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Esa fuente de agua viva en tu corazón, cuando empieces a pedir, ¿sí? De verdad, en un sentido y en una dirección donde tenga un sentido tus palabras, ¿sí? En la oración, y no ser repetitivo, porque la realidad es que nosotros todos los días necesitamos cosas diferentes. Todos los días tenemos una necesidad diferente. No todos los días te levantás y haces exactamente lo mismo, ¿sí? Tal vez vos decís, bueno, todos los días sale el sol del mismo lado, sí, pero no sale el mismo tiempo en invierno y en verano, ¿sí? Siempre va a haber algo diferente en todos tus días. De hecho, hay un versículo donde Jesús dice, cada día trae su propio mal, ¿sí? Así que todos los días vas a tener que orar por cosas diferentes. Vos imaginate que si orás diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios te está mirando y te está diciendo, pero ya conozco esto, ¿sí? Ya sé lo que dice ahí. Pedime lo que vos necesitas de verdad. Pedime lo que querés que yo haga en tu vida, ¿sí? Entonces por eso nos está diciendo que no seamos repetitivos, ¿sí? Si vos realmente estás necesitando de Él, ¿sí? O lo haces por obligación, estás orando por obligación, porque te obligan, porque no te queda otra. Dios sabe, porque Dios ve tu corazón, ¿sí? Él ve todo lo que vos, las intenciones que vos tenés dentro de tu corazón, ¿sí? Si vos vas con un corazón limpio, si vos con un corazón agradecido, Dios va a escuchar esa oración, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Es increíble porque un versículo antes dice orar sin cesar. O sea, fíjense cómo está ligado, ¿sí? El orar sin cesar con dar gracias por todo, ¿sí? En tus oraciones tenés que dar gracias, ¿sí? Tenés que agradecer lo que vos tenés que agradecer por la vida que Dios te dio, la oportunidad que Dios te dio en este día, las cosas que están pasando en tu vida, ¿sí? Lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer, ¿sí? Y tenés que empezar a ser más agradecido, ¿sí? Ahora, otra de las cosas, ¿sí? Que vos tenés que darte cuenta que en tu boca y en tus palabras hay un poder. Por eso es necesario que vos abras tu boca, ¿sí? Por eso Dios quiere escuchar lo que tu boca dice, ¿sí? Y quiere que vos lo empieces a declarar, porque hay un poder en las palabras, ¿sí? Si vos empezás a orar para que tus hijos sean salvos, ¿sí? Vos estás moviendo un mundo espiritual, ¿sí? Y esto va a llegar un día, ¿sí? Ahora, lo tercero que te quiero hablar es manos santas, ¿sí? Esto quiere decir, ¿sí? Que tenemos que tener manos limpias, ¿sí? Para estar delante de Dios. Y no estoy hablando justamente de una suciedad, ¿sí? Donde uno puede ir, lavarse las manos y simplemente decir, bueno, yo ya tengo las manos limpias. No estoy hablando de eso, ¿sí? Sino de una vida guardada en santidad, ¿sí? De una vida donde vos no te estás ensuciando con el pecado, ¿sí? De una vida que vos querés ser como Jesús, ¿sí? De querer ser igual a Él, tener ese corazón, tener esa voluntad, tener esa
vista, ¿sí? Esos ojos y esa capacidad y esa sinceridad que él tenía, ¿sí? Y poder ir con un corazón sincero, ¿sí? Y decir, Señor, acá está mi corazón para ser transformado, para que tú lo cambies, para que vos hagas algo en mi vida, para que vos puedas transformarme a mí, puedas transformar mi familia y pueda yo ser una persona nueva en vos, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que también es importante es levantar las manos. Y no estamos diciendo que esto es una exclamación física de hacer simplemente como un ejercicio, ¿sí? Sino que lo que nosotros podemos reflejar en levantar las manos es decirle, Señor, acá estoy. Acá estoy para que vos me transformes, acá estoy para que vos hagas algo en mi vida, acá estoy para que vos hagas algo en mi familia, porque yo te necesito. Y por eso levantamos las manos cada vez que necesitamos orar, porque necesitamos de Él. Y le estamos pidiendo, le estamos extendiendo nuestras manos para que Él pueda hacer algo en nosotros, ¿sí? Y otra de las cosas que es importante, ¿sí? Es sin enojo ni controversia, ¿sí? Porque muchas veces creo que te habrá pasado de querer orar por alguien para que se muera, ¿no? Decís, ¿puedo orar por alguien para que Dios lo mate? Porque ya me tiene cansado, ¿sí? Y estoy harto, me tiene harto esta persona. Dios, ¿por qué no te lo llevas? ¿Sí? Y la realidad es que no es así, ¿sí? La realidad es que Dios quiere que vos descanses, ¿sí? Y que tengas paz, inclusive con tus enemigos, inclusive con esas personas que vos decís, no lo aguanto más, no lo tolero más, no lo soporto más, es insoportable. Bueno, orá por esa persona, ¿sí? Imagínate que Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Enviaba a los cristianos a la cárcel, ¿sí? Inclusive llegaban a matarlos, y él era una persona completamente en contra del cristianismo. Pero sin embargo hubo cristianos que oraban por él, ¿sí? Y Pablo se terminó salvando, ¿sí? Y él fue quien llevó al otro extremo, ¿sí? A otro nivel, todo lo que es el reino de Dios. Y tenemos casi todo el Nuevo Testamento gracias al gran apóstol Pablo, ¿sí? Así que no sabemos la capacidad, ¿sí? Que tiene una persona. Por eso tenemos que orar por ellos, ¿sí? Y sobre todo, tenemos que perdonar, ¿sí? Para ser perdonados, para poder ser libres y que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ¿sí? Y otro versículo para fortalecer esto, 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Marido, si sos casado, necesitas estar bien con tu esposa para poder tener una buena relación con Dios, ¿sí? Pero yo no creo que esto muera solamente acá en el matrimonio, sino que si vos lo llevas a tu vida y vos estás en enemistad con un hermano o con una persona, ¿sí? De la iglesia o con fuera de la iglesia, ¿sí? Y estás con ese dolor y esa angustia, escúchame, Mateo 6:14 dice que si nosotros, ¿sí? No perdonamos las ofensas que nos hacen, Dios no nos va a perdonar, ¿sí? Y si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar. Amén. Ahora, la oración del justo puede mucho, ¿sí? La oración de la persona justa puede mucho. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Ahora, la oración constante, ¿sí? Fervoriosa, esa es la que puede, esa es la que tiene poder, esa es la oración que puede transformar vidas, que puede transformar almas, transformar un cuerpo, una persona, ¿sí? Que puede llevar a otro nivel su vida, ¿sí? Con esa oración de aquella persona que se le dice justa, o sea, aquella persona que hace la ley de Dios en su vida, que la cumple a rajatabla en su vida, ¿sí? No estamos hablando de una persona de doble ánimo, no estamos hablando de una persona que hoy está, que mañana no está, que se siente mal, que se siente bien, de una persona que no importa lo que venga a su vida, que su corazón va a estar siempre rígido con Dios. Amén. Ahora, la oración mueve todo un mundo espiritual, ¿sí? Tenés que entender que
Cada vez que vos orás, tus oraciones no van simplemente en tu habitación, no suben al techo y bajan, ¿sí? Tus oraciones mueven todo un mundo espiritual, ¿sí? Mateos 8:8 dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí? En esta historia el centurión va a Jesús y le dice: Señor, simplemente decí que Él se va a sanar y Él se va a sanar. Y Jesús le dice: wow, estoy impresionado de la fe que tiene este hombre. Ni siquiera en Israel hay hombres con tanta fe como Él. Y dice que lo sanó, ¿sí? Dice que Jesús no tuvo que ir hasta ese lugar para sanarlo, simplemente dijo la palabra y el criado del centurión fue sanado, ¿sí? Y esto lo podemos llevar a nuestra vida, ¿sí? Y no necesariamente si un día te vas de vacaciones, ¿sí? ¿Qué pasaría si vos te vas de vacaciones y dejas de orar? ¿Sí? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Porque nosotros somos cristianos y tenemos una necesidad de orar cotidianamente. Y no nos tomamos vacaciones de oración. No nos tomamos vacaciones de dejar de leer su palabra, ¿sí? Porque esto es algo diario y cotidiano que nosotros tenemos que hacer como cristianos, ¿sí? No nos tomamos vacaciones. Si te tomás vacaciones, pero tu vida de cristiano tiene que estar intacta, ¿sí? Y hay una necesidad donde vos, si te pasa algo, ¿sí? Vas a estar cubierto por la sangre de Cristo Jesús y vas a ir y volver con Él, ¿sí? A donde sea que vayas, vos tenés que llevar a Dios en tu vida y en tu corazón, amén. Si vos sí sos leal a Dios, siempre Dios va a ser leal con vos, ¿sí? Va a estar con vos, cual fuese la situación que estés pasando en tu vida. Dios es omnipotente, ¿sí? Y Él quiere moverse en todos lados, ¿sí? Él quiere estar en tu familia, quiere estar en tu vida, quiere estar en medio de tus familiares, en tus amistades, en tu casa, en tu hogar, ¿sí? Con cada una de las personas que te rodean, ¿sí? Cual fuese la situación o la circunstancia, Dios quiere estar ahí, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Lo que vos tenés que pensar, y esto es muy importante, ¿sí? Es la atmósfera en donde vos vas a orar, ¿sí? Porque vos imaginate un lugar donde hay mucho ruido, vos imaginate un lugar donde hay perturbación, como yo te decía, tal vez sean tus hijos, tal vez sean, no sé, tus padres, ¿sí? Tal vez sean tus hermanos, tal vez sean tus tíos, quien fuese la persona que sea. No te deja orar porque siempre está con la música, siempre está haciendo un ruido, capaz que está arreglando algo, no sé, tiene un taller, una máquina de coser, lo que fuese que sea, y está haciendo ruido, ¿sí? Y no te puedes concentrar en un tiempo de paz con Dios, ¿sí? Lo que vos necesitas es música para poder tener un encuentro con Dios, ¿sí? Y ahora vos me podés decir, ¿dónde dice eso? ¿Sí? En la Biblia, Segunda de Reyes 3:15. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? En este versículo donde el tañedor, ¿sí? Es un músico, es una persona que tocaba un arpa, es una persona que tocaba un instrumento musical y que traía la presencia de Dios a través de la música, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer cuando vos estás encerrado en tu cuarto? ¿Sí? Tenés que ponerte algunos auriculares, poner música si podés, y si no, auriculares y ponerte a orar, ¿sí? Y buscar vos la presencia de Dios, y buscar vos ese momento de intimidad con Dios, ¿sí? Imagínate que Eliseo estaba rodeado por 3 reyes, ¿sí? Que no hacían la voluntad de Dios, que estaban en contra de la voluntad de Dios. Estos reyes estaban completamente en cualquiera, ¿sí? Pero sin embargo, Dios se movió ahí, en ese lugar, cuando Él trajo a un músico y lo hizo tocar, ¿sí? Lo hizo tocar y dice que la mano de Jehová, la mano de Dios estuvo sobre Eliseo y empezó a moverse su espíritu, ¿sí? Ahora, tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que entender que la oración, ¿sí? Lo podemos ver como un mandamiento, o mejor dicho, como una necesidad en nuestras vidas, ¿sí? Todos necesitamos urgentemente de Dios en nuestras vidas, ¿sí?
Y sin la oración no tenemos vida espiritual. Dios, ¿sí? La oración, ¿sí? Tu relación con Dios va a empezar a romper cadenas, vas a empezar a romper yugos, vas a poder ser libre de cientos y de miles de maldiciones heredacionales, ¿sí? Cosas del pasado, ¿sí? Cosas que tu vida te llevan a la maldición. Dios puede empezar a romper todo esto, ¿sí? Dios puede empezar a hacerte libre y empezar a hacer cosas sobrenaturales en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Imagínate que cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto y el pueblo de los hebreos se empezaron a quejar en el medio del desierto, Dios dijo, bueno, ya está, no los aguanto más, los voy a eliminar a todos. Y Moisés oró a Dios, ¿sí? Él clamó por todo ese pueblo y Dios los perdonó y los sanó y los restauró y los llevó, ¿sí? Los siguió llevando. El apóstol Pablo también necesitó oración, ¿sí? En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Dios Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Imagínate que el apóstol Pablo vio a Jesús, imagínate que el apóstol Pablo lo escuchó y de hecho cuando lo vio se quedó ciego, ¿sí? Y no fue hasta que él fue sanado, que le cayeron de los ojos como escamas, que él pudo recobrar la vista. Pero imagínate que él, ¿sí? Que él necesitaba que estemos orando por él mismo, ¿sí? Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice así la parábola de Lucas 18:2-8, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús te está diciendo, mirá, si una persona injusta, si un juez injusto está escuchando a una persona que continuamente le está hablando, ¿cuánto más Dios te va a escuchar? ¿Cuánto más Dios que quiere bendecirte, que quiere ayudarte, que quiere que dejes esa situación que estás pasando en tu vida, que quiere que dejes de estar mal, que quiere que vos seas feliz, que vos restaures tu vida, que vos restaures tu alma, que restaures tu familia? ¿Cuánto más Dios quiere que vos estés bien? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Dios? En esta tarde te invito a que levantes, que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Quiero hacer un llamado de salvación a aquellas personas que necesitan de Cristo Jesús. Y quiero que levantes tu mano si querés aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Amén. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.